Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y quiero que busques y leas juntamente conmigo la pura palabra de Dios. Muy famoso este texto bíblico. Hebreos capítulo 11, que habla acerca de la fe. Quiero preguntarte, mi amado, mi hermano, mi amigo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe un día como hoy? ¿Cómo está tu fe? Muy interesante evaluarnos en ese sentido, porque sin fe es imposible agradarle a Él, a Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe también Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Palabra de Dios a tiempo para tu vida, para tu corazón. Palabra de Dios para ti. Y qué bueno, amado hermano, que tenemos la oportunidad de poder compartir contigo esta palabra que te levante, que te restaura, que te da fortaleza y que te da vida, esa palabra que te da vida. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabemos que ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. No la podemos comprar, ni vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos, pues, ¿qué es la fe? Es bueno que nos hagamos esa pregunta, y además de que, ¿qué es la fe? Que nos preguntemos qué papel juega la fe en la vida cristiana. Si vamos al diccionario, define la fe como la creencia en devoción o a confianza, la confianza que se deposita en algo, especialmente sin prueba lógica. También define la fe como la creencia en y devoción a Dios. Y la Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y es posible agradarlo. Sin fe no se hace posible agradarlo. Usted puede usar la vestimenta que se ponga, la Biblia que quiera, usted puede hacer y donar cuantas cosas quiera, pero si no tiene fe, es imposible, totalmente imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo en realidad. No tenemos que complicarnos
buscando otras definiciones. La fe no es lógica, la fe es creer sin ver. Por eso es importante, amados, que nosotros estudiemos esta verdad conforme a las Sagradas Escrituras, para que podamos tener comunión con Dios. Necesitamos tener fe. Tener fe. Tener fe en el Señor. Acercarnos a Él con toda confianza. Hay términos usados más frecuentemente en el Antiguo Testamento para representar la actitud de fe. Esperar confiadamente, mantenerse fiel. Y las raíces de este término se corresponden en el Nuevo Testamento por elpis o pistis. Y estas palabras ponen de manifiesto dos características del verdadero creyente: confianza en la persona que revela y adhesión del intelecto a sus signos y palabras. La fe tiene que ver con estar persuadido, totalmente persuadido, a creer en Dios. Y nosotros debemos siempre tener confianza en Él. Por ejemplo, desde la fe de Adán y Eva, a la que hace referencia en Génesis, donde a pesar del pecado cometido por ellos, Dios les prometió un Salvador, hasta la fe de Abraham, que llegó a su punto álgido cuando aceptó sacrificar a su hijo Isaac por obedecer a Dios, y se han sucedido gran cantidad de acontecimientos de fe en él. Conocemos de Abraham. Y es bueno, hermano, que nosotros observemos esto a la luz de la palabra, porque Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él, que tengamos confianza en Él, que caminemos en seguridad en Él, que tengamos toda creencia en lo que Él ha prometido y estemos dispuestos a echar hacia adelante creyéndole a Dios. Siempre, siempre, siempre es bueno que nosotros caminemos en fe. Porque al final de la jornada, todos queremos agradar a Dios, pero sin fe no se puede agradar. No le podemos agradar al Señor. La fe no es algo, a veces escuchamos personas decir, por ejemplo, tómate ese remedio, porque es la fe que tú tengas. Señores, pero no es la fe en objetos, no es la fe en el medicamento, no es la fe en la propia fe, no, es la fe en Dios. No es tener fe en cualquier cosa, no, porque es la fe, pero la fe en quién. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que la fe no es algo que conjuramos por nuestra cuenta, ni es algo de nuestro nacimiento, ni tampoco es el resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice que porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios. Y hace claro, hermano, que la fe es un don de Dios. No porque lo merecemos, lo hemos ganado o somos dignos de tenerlo. No es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestra libertad. Simplemente es dada a nosotros
por Dios, junto con su gracia, junto con su misericordia, según su santo plan y propósito, y por eso Él recibe toda la gloria y toda la honra. Hay quienes, yo he escuchado personas decir, yo vengo a injertarte fe. Ese no es un término bíblico. Eso no es un término que yo nunca vi a Cristo diciendo, vengo a injertarte fe. Yo nunca vi a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de esos hombres que encontramos en las Sagradas Escrituras diciéndole a otro, yo vengo a injertarte fe, como que es algo que se obtiene, yo la tengo y vengo a depositarla en ti. No. Ahora, si yo he escuchado términos tales como que la fe viene por el oír, amén, viene por el oír, pero no es oír cualquier cosa, no es oír un invento de un hombre, no es por el oír un cuento de hadas, no es por oír una canción. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Viene una conexión, hay que entender este texto. Viene una conexión. La Reina Valera del 60 dice, así que la fe es por el oír, hay que entender el texto, y el oír por la palabra de Dios. No sé si está entendiendo, mi amado hermano, mi amado amigo, lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. A veces nosotros hacemos un arroz con mango y decimos, no, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así no es que dice el texto. Así que la fe es por el oír, coma, y el oír, otra coma, por la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Aquellos que han escuchado la palabra, que han oído la palabra, predican la palabra, no predican de sí ni de su ministerio. Predican la palabra, esa palabra por el oír viene a ellos, la enseñan y otros al oír lo que ellos han recibido por oír la palabra, entonces reciben la fe. Por eso es que se necesitan personas que ministren la palabra, no que hablen de sí mismo o de su ministerio, porque tú no vas a recibir fe escuchando a otro hablar de sí, ni de lo mucho que sabe, ni de lo bonito que hable, sino de la predicación genuina del texto sagrado, sin aditivos, sin agregados, sino la palabra tal y como Dios quiere que llegue. Necesitamos, amados hermanos, entender esto. Y buscando otra referencia bíblica de Romanos capítulo 10, versículo 17, además de la Reina Valera del 60, que es la Biblia que usamos, quiero compartirlo también en Romanos 10, la Biblia NBI, usándolo como referencia que dice, oiga lo que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, oiga, lo dice más claro, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por eso Cristo predicaba la palabra. Porque al escuchar la palabra no adulterada, no manipulada, entonces nosotros recibimos fe. ¿De qué hay que hablar a la gente? De Cristo, de la palabra. ¿Qué es lo que te va a ayudar a ti a creer? La palabra que tú escuchas, pero el mensaje que viene de Dios. Por eso es bueno utilizar otras versiones para nosotros entender un poquito mejor lo que se nos está diciendo en el texto. Y es bueno, amado hermano, entonces nosotros adentrarnos en ese texto para poder entender lo que se nos dice. Por ejemplo, Romanos 10:17, también leído en otra versión que tengo, la versión Dios habla hoy, dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Y ya por último lo voy a leer seguidamente, repetido en las tres versiones que manejo en este instante. Romanos 10, verso 7, en la Reina Valera del 60 dice, así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. La NBI dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Dios habla hoy, dice, así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Por eso, hermanos, necesitamos enseñar la palabra. Necesitamos enseñar la palabra de Dios. Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama la fe. Muy sencillamente, necesitamos fe para complacer a Dios, para agradarle a Él. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no lo podemos ver. Y una parte clave de Hebreos 11:6 nos dice que Él es galardonador de los que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. Vemos un ejemplo perfecto de esto en Lucas capítulo 7, versículo 50. Te puede buscar Lucas capítulo 7, versículo 50. Esta verdad que el Señor nos dice ahí es para nosotros hoy, mis amados hermanos. Pero Él le dijo a la mujer, dice el texto, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer que se acercó al Señor buscando la ayuda de Dios, aunque no habían posibilidades para ella recibir lo que estaba buscando, sin embargo, ella le creyó a Dios y fue delante de Él. Porque a Dios hay que creerle, en Dios hay que confiar. Y el problema de muchos de nosotros es que vivimos llenos de mucha duda, mis amados hermanos. Esta mujer que entró en la casa de Simón tuvo una conexión con Dios. Pero no fue simplemente el vestido que ella tenía que le agradó a Dios, sino la forma que ella se dirigió al Señor. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que Jesús, cuando estaba en el hogar de Simón el fariseo, que le rogó a Jesús que comiese con él, él fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y ahí había una mujer de la ciudad que era mala, era pecadora. Y al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de ese fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado empezó a escavilar. Si este fuera profeta y conociera qué mujer es, qué clase, oiga bien, es la que le toca, que es una pecadora. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Reprendió a Simón. Una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y entonces miró a la mujer y le dijo, ¿la ves a ella ahí? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados me son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama.
y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Todos empezaron a juzgar. Todos empezaron a decir cuántas cosas. ¿Quién es este? Ahora perdona pecado. Pero él le dijo una palabra clave a esa mujer. Tu fe te ha salvado. Esa mujer trajo ofrenda a Dios. Porque cuando tú tienes fe, tú no escatimas esfuerzo para ofrendar a Dios. Lo que sea, tú se lo das a Dios. Pero el que no tiene fe, vive dudando. Esta mujer se conectó a nivel espiritual con Dios porque tenía fe. Mira, cuando tú tienes fe, no importa lo que tú hayas hecho antes, si te acercas con el alma, si te acercas con sincero corazón, si te acercas con fe, vas a agradar a Dios. Y es probable que haya gente que me escuche en este momento, que no tenga un buen vestido, que no tenga un buen calzado, que no tenga nada, pero tenga el deseo de agradar a Dios. Si te acerca con fe, le vas a agradar, porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos con fe. Esta mujer, aún siendo pecadora, aún siendo una bandida, ella se acercó con fe al Señor. Pero ¿cuántas personas no se acercan a Dios pensando que lo van a agradar por lo bonito que hablan, por lo bonito que predican, por lo bonito que cantan, por el trapo que compraron y se lo pusieron? No, eso no es lo que agrada a Dios. Es que nosotros nos acerquemos con el corazón, con el alma, que cuando le adoremos desde lo más profundo de nuestra alma, no importando lo que esté a nuestro alrededor. Esta mujer no le importó a Simón, esta mujer no le importaron su situación, no le importó su situación, sino que ella con el alma y con fe adoró a Dios, se acercó a Él, porque hubo una conexión espiritual. Tú quieres conectar a nivel espiritual con Dios, necesitas acercarte con fe, no lleno de dudas. Y ese es el problema de nosotros hoy, que vivimos llenos de dudas. Dios me ama, Dios no me ama, Dios me salvó, Dios no me ha salvado. ¿Usted cree que yo merezco esto? Y gente aún en el evangelio con muchísimos años lleno de dudas. La duda lo tienen atrasado. La duda no lo deja que crezcan. La duda no lo deja que echen hacia adelante. Y es lamentable. Necesitamos acercarnos a Dios. Por no estar adentrado a la palabra, nos falta la fe. Porque a veces ponemos nuestro oído a cuentos a fábula, a cuentos de personas que manipulan la expresión. Y por cuanto no ponemos la fe o el oído en oír la palabra, nuestra fe mengua y no agradamos a Dios. Simón no agradó a Dios, pero esta mujer sí. Pero él era el correcto. Simón era el fariseo. Ay, una ropa, mire, única, típica de los fariseos. No, eso es una cosa terrible. Como yo veo ahora, una santidad. Gente que se cree más santo que otro. ¿Tú tienes fe? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Verdaderamente tienes tu fe? Si tú tienes fe, agradas a Dios. Yo quiero que tú valores esa palabra que Dios te está dando. Usted sabe la cantidad de gente que cree que simplemente por el vestido creen que van a agradar a Dios, pero no tienen fe. Créame que es así. Y creen que tienen a Dios comprado. Pero si tú no tienes fe, tú no agradas a Dios. Necesitamos acercarnos a Él con fe. Y yo invito a todo aquel que me escucha, no importa la iglesia, acérquese con fe al Señor, que Dios va a empezar a sacar toda la basura, toda la idolatría, pero es a Dios, no a otra cosa, a Dios. Dios va a empezar a tratar contigo. ¿Tú sabes por qué hay gente tú sabes por qué hay gente que no crecen? Porque no tienen fe. Usted tiene que tener fe. Tú agradas a Dios cuando tú tienes fe. Conocí una persona que estaba en la iglesia equivocada, pero esa persona veía que ahí habían cosas que no le agradaban a Dios y que eran contrarias a la palabra. Y yo le decía, no te preocupes, que Dios te va a sacar.
Es que Jorge, veo esto, veo aquello. Estaba en una secta. Y yo le hacía el llamado. Es que veo cosas que no me cuadran, porque cuando yo oro a Dios, a Jehová en el nombre de Jesús, me decía, yo veo que eso es lo correcto. Y veo tantas cosas. Dios lo sacó. Porque estaba en ese lugar y veía cosas que no eran del agrado de Dios. Y Dios lo sacó de ahí. Porque cuando tú tienes fe, tú le agradas a Él. Tú quieres agradar a Dios, ten fe. No vive un evangelio lleno de duda. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Por eso, mi amado hermano, me agrada esta palabra que el Señor le dijo a esa mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer creyó en Jesucristo por la fe y Él la recompensó por ello. La fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Amado hermano, Primera de Pedro capítulo 1, verso 8. Quiero que leas esa palabra hoy. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8. Allí Dios te da una verdadera palabra que viene a tu corazón. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Sabe qué es? La salvación de vuestras almas. Si tú no tienes fe, tú no eres salvo. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Lleno de dudas, no vas a disfrutar del evangelio. Lleno de temores, dudando de tu salvación, dudando del Dios que te ha dado vida eterna, dudando de que Dios te ha redimido, no vas a poder disfrutar del evangelio. Todo lo contrario, vas a vivir una vida amargada, que eso se va a reflejar a los otros que te ven, y por lo tanto no vas a predicar con el testimonio. Hay muchos ejemplos de fe. Hebreos capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se describen grandes actos de fe. Por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Si pensamos en lo que hizo Abel, Abel ofreció agradable sacrificio, dio ofrenda agradable a Dios. ¿Tú sabes por qué tú no diezmas y tú no ofrendas muchas veces? Porque tú no tienes fe. Pero cuando tú crees en la promesa de Dios, vea lo que vea y diga lo que diga, tú diezmas y ofrenda de manera honesta. Pero hay muchos que se han dejado confundir. Señores, cuando tú tienes fe en la palabra y en Dios, tú eres una persona que diezma y ofrenda de manera feliz y ves la gloria de Dios. ¿Por qué callarlo? Porque eso lo dice la Biblia. Yo no tengo que callar lo que diga la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Abel pudo dar lo mejor a Dios. Pero ¿tú sabes por qué? Porque Abel tenía fe. Ahora, Caín, ¿qué tenía? Duda. Cuando tú tienes fe, tú le entregas a Dios lo bueno de tu tiempo, de tu vida. Pero cuando tú no tienes fe, tú lo que vives justificándote. Yo no puedo. Y aquel, y le busca la quinta pata al gato y te justifica para no cumplir con Dios. Pero cuando tú tienes tu fe fuerte, no importa lo que acontezca, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa lo que acontezca, usted va a cumplir con Dios porque usted se encuentra, verdaderamente apegado al Señor. Cuando tú le creas a Dios, tú cumples. ¿Por qué Noé preparó el arca?
porque estaba loco. No, loco le decían la gente que estaba a su lado. Noé construyó el arca porque tenía fe. Pero también, según el versículo 7, por la fe Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego voluntariamente ofreció a su único hijo. Aquí vemos otra vez a este hombre, un acto de fe, el acto de fe de Abraham, salir de su tierra, salir de su parentela a un lugar desconocido porque le creyó a Dios, pero luego de manera voluntaria, entonces ofrendó a Dios lo mejor. Eso es fe. A su hijo, a su único Isaac. Pero también, según el versículo 10, 8, 10 y 17, vemos que por la fe condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Pero también por la fe Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Pero usted se acuerda de cuál era la conducta de Rahab. Eso es algo como contraproducente. Pero ella creyó, hermanos, en que esos hombres eran enviados de Dios, aun siendo pecadora. Y salvó su vida. Dios le cumplió. Hermano, esto es grande, pero más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Muchos héroes de la fe se mencionan en la Biblia, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza de la flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Aleluya, gloria al Señor. Claramente la existencia de la fe se demuestra por la acción. No es diciendo que yo tengo fe. Es muy fácil decir que yo tengo fe. Y cuando te critican, y cuando te humillan, y cuando te maltratan, y cuando te llegó el dolor, cuando llegó la muerte de un familiar, cuando llegó la enfermedad, ¿de qué manera vas tú a actuar? Es ahí que tienes que demostrar que tú tienes fe y en quién verdaderamente has creído. Amado hermano, amado amigo, la fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. Creemos en la existencia de Dios por la fe. La mayoría de las personas tienen un concepto vago, inconexo de quién es Dios, pero falta la reverencia necesaria para su posición exaltada en sus vidas. Estas personas carecen de la verdadera fe necesaria para tener una relación eterna con el Dios que les ama y que los ha llamado. Usted quiere tener una relación con Dios, usted quiere agradar a Dios, usted tiene que ocuparse en tener fe en Él, porque si no tiene fe no va a poder tener una relación estrecha, aunque dé mucha ofrenda, aunque te vista de un vestido largo, aunque haga lo que haga, necesita la fe. Necesitamos la fe, amados. Necesitamos la fe en el Señor. La fe es primordial. La fe debe ocupar un lugar muy importante en nuestra vida. No pierda la fe, iglesia. Aunque veas lo que vea, aunque aquel se corrompa, aunque aquel se ande predicando otra cosa, no pierda la fe. No envanezca tu vida. No te vayas al derrotero espiritual perdiendo la fe por lo que dijo aquel, por lo que hizo, por lo que habló. Mantente firme con tu fe puesta en el blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo, que pronto suena la trompeta. Y necesita el Señor encontrarnos con esa fe. Nosotros necesitamos. Te lo decimos en el nombre del Señor Jesucristo. La fe nos puede fallar a veces. Pero recordemos que la fe es el regalo de Dios dado a sus hijos. Él provee tiempos de prueba
y dificultad para demostrar que nuestra fe es real y para afilar y fortalecerla. Y esto es porque recordemos que Santiago nos dice tenerlo por sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y nos madura, aportando la evidencia que nuestra fe es real. Tú no vas a decir que tienes fe cuando estén cantando el corito en la iglesia, yéndote en gozo. Eso es facilísimo, ahí demostrarlo. Pero cuando tu marido te maldice, cuando tus hijos te odian, cuando tienes problemas con el vecino, cuando ve que todo está saliendo aparentemente mal, es una gran oportunidad para tú demostrar que tienes fe. Es una gran oportunidad para tú demostrar que le has creído a Dios. Es una gran oportunidad para tú entender que verdaderamente Dios es real y que Dios es bueno y cumple para siempre sus promesas. Así que un día como hoy yo te invito a que evalúe tu vida. ¿Has perdido la fe? ¿Has perdido la fe, mi amigo, mi hermano? Porque está siendo probado. ¿Empezaste a decir que ya Dios te abandonó? ¿Empezaste a decir que Dios te soltó? ¿Porque estás atravesando por un momento difícil? Eso es sinónimo de que tú estás perdiendo la fe. No haga como la mujer de Job, que le dijo a Job: todavía le sirve tú a ese Dios, maldícelo y muérete. Hermano, tú vas a ser probado. Vamos a ser probados, pero Dios está ahí. Por eso es que Santiago da este consejo en la carta Santiago 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren no en una prueba, no, en diversas pruebas. Una prueba no es nada. Él dice: gózate cuando estés en muchas pruebas, sabiendo que esa prueba, la prueba de tu fe, te va a traer y te va a producir paciencia, experiencia, digo yo también. Vas a poder consolar y aconsejar a otros. Pero en esta época estamos pregonando un evangelio light, donde la gente cree que no le va a llegar un momento duro. Va a llegar un momento duro. El Señor lo advierte. Pablo lo dijo, Dios lo dijo a través del apóstol Pablo en Efesios 6. Pero si tienes fe, vas a poder quedarte de pie. Tú sabes lo que determina que verdaderamente tienes fe. No es que lo digas, es que lo demuestres. Cuando aparentemente no signifiques nada para nadie, demuestra ahí que tú le crees a Dios. Cuando te humille la gente, demuestra que tú le crees a Dios. Cuando necesite ayuda humana y nadie aparezca, demuestra que tú tienes fe en Dios. Cuando te humillen, cuando llegue la enfermedad, cuando estés pasando por ese momento de sequía o por el silencio de Dios, demuestra que tienes fe en el Señor. Y si te ha llegado un día difícil y lo que empezaste es a estrallar, a maldecir, a pelear, a juzgar a la gente y pelear y discutir, ¿sabe lo que está demostrando con ello? Que te hace falta fe. Porque Él dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Perfectos y cabales, sin que os falte nada. Necesitamos en el nombre del Señor entender que la fe es algo muy valioso para nosotros, para el cristiano. Tenemos mucho que decir sobre la fe. Mucho que decir sobre la fe.
Si no tienes fe, pídele a Dios en este día. Pida la fe. Pida fe a Dios. Porque Dios te va a dar esa fe que tú necesitas. Tal vez estás atravesando por algún momento muy grande. Tal vez estás atravesando por un momento muy duro, muy difícil. Te falta el aliento. Estás desesperado, desesperada por alguna situación familiar. No encuentras qué hacer. Abre tu corazón un día como hoy. Echa la duda a un lado. Echa la duda a un lado. Levántate. En el nombre de Jesucristo. Cree las promesas de Dios. Hay más de 1000 promesas para ti y para mí en las Sagradas Escrituras. Pero a veces por estar oyendo voces y cosas que no nos agradan, entonces nos llenamos de duda. Levántate en esta hora. Ahí donde estás. Abre tu corazón al Señor. Y pídele a Dios que fortalezca tu vida un día como hoy. Tal vez has pensado tirar la toalla. Levántate en el nombre de Jesús. Hay mucho que se puede hacer. Tal vez se has luchado por agradar a Dios. Acércate. Levántate en el nombre de Jesús. Porque no es decir creo en Dios. No es decir creo en Dios. La gente dice mucho esto, creo en Dios. Levántate. Porque la fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. La demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Y para estar seguro de lo que tú no ves, tienes que tener fe. Un día como hoy te invito a que te levantes. Ahí donde estás. Ahí donde tú te encuentras. La fe la vas a conseguir estudiando la Biblia, leyendo la palabra, orando, congregándote. Poner en práctica lo que lees y tú verás cómo tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer. Oye todo lo que dice la Biblia sobre Dios y tú verás que tu fe va a crecer. Yo no vengo a decirte a ti en este momento, como he oído a algunos, vengo a injertarte fe. Eso no lo dice la Biblia. Levántate. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Has perdido la fe? ¿Crees que ese problema te va a destruir? No te va a destruir. Levántate a creerle a Dios. ¿Has desviado tu fe creyéndole al enemigo? No le creas al enemigo, créele a Dios. Y empieza a decir: todo está bien en casa. Ana fue una mujer que tuvo fe. Porque en medio de su problema se levantó ella. No delegó en otro. Ella a pelear la batalla. Y aún encontrando problemas y dificultades en el mismo templo, ella siguió clamando. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Un día como hoy, te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Quiero orar contigo. Padre, en esta hora, Dios de toda carne, Dios de toda gloria, de toda honra, de todo saber, venimos delante de ti dándote gracias por tu misericordia y por tu bondad. Señor, mira aquellos que han perdido la fe, Padre.
lo presentamos delante de ti. Dígnate en el nombre de Jesús a obrar en aquella mujer, en aquel hombre que está viviendo una situación difícil y se ha autoproclamado perdedor. Oro para que tú lo levantes en este momento. Oro por aquel señor o aquella que en este día tiene una situación grande y se ha detenido a escuchar esas voces que hablan de lo es imposible. En el nombre de Jesús, Señor, queremos agradarte, aumentanos la fe. Padre, llévate toda duda de aquel que está enfermo. Oro y en este momento creo que se va la duda. Oro y en este momento creo que se va el temor, que se va la aflicción, que se van de tu mente las mentiras de Satanás que te han detenido durante años. Se van en este día en el nombre de Jesús. Se van en este día porque el Espíritu Santo toma tu mente, toma tu corazón un día como hoy. Padre, estamos ante tu presencia, Señor. Señor, ¿qué sería de nosotros sin ti? Padre, en el nombre de Jesús, fluye tu presencia en esta hora, Padre, en cada vida. Aquellos que viven un evangelio de hoy sí y mañana no, de brinco y salto hoy y mañana de derrota, levántalos y restáuralos en el nombre de Jesucristo. Con todo el corazón clamo a ti, Señor. Se va ese espíritu de duda, esa falta de fe, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Oro para que comiences a ver y sentir la gloria de Dios. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oro para que puedas orar con más tiempo. Oro para que puedas congregarte con más tiempo y decisión. Oro para que puedas ofrendar y diezmar con más denuedo y entrega en el nombre de Jesús. Porque la falta de hacer todo lo antes mencionado es porque te hace falta fe. Oh Señor, esas mentiras del diablo que se inculcan en la mente de algunos, esas influencias satánicas de falta de fe, de duda, fuera, fuera de tu iglesia. Proclamo que hay un gran crecimiento a nivel mental y se expande la fe en la vida de cada uno de los que están en sintonía en este momento. Oro en el nombre de Jesús, en el nombre del que tiene un nombre sobre todo nombre, para que haya un crecimiento en la fe de los enfermos que están ahí postrados, en la fe de los que están endeudados, haya un crecimiento en aquellos que se han entregado a ti. Fuera la duda, fuera la duda, fuera la duda, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti es posible, Padre. Gracias porque lo podemos lograr. Gracias porque es mentira de Satanás que no podemos. Todo lo puede, mi amigo, mi hermano, en Cristo, porque Cristo te fortalece. Se puede, se puede. ¿Quién dice que es imposible caminar en fe? ¿Quién dice que es imposible si puedes creer? Su palabra declara que al que cree todo es posible. Dice que es imposible. Su palabra declara que al que cree todo es posible. Vamos, vamos, vamos. Ve de rodillas ahí donde estás. A ti que te come la duda, a ti que no te deja vivir el evangelio de alegría, de gozo y de paz. Esa duda, vete de rodillas, póstrate ante tu amigo, ante tu Señor. Llámalo, invócalo con el alma, con tu corazón y dile: arranca esta duda que ya no puedo, Señor. Quita esta duda de mí que me detiene. Aumenta mi fe, Señor. Para el otro, aumenta mi fe, que quiero confiar en ti. Solo confía y verás. Si confías, verás la mano de Dios a tu lado. Si confías, podrás congregarte. Si confías, podrás orar.
Si confías, podrás hacer la obra. Si tu fe es aumentada, verás la gloria de Dios. Es la duda lo que no te deja crecer. Es la duda que no te deja avanzar. Vamos, vamos, decídete en el nombre de Jesús, porque se puede en Dios. Se puede. ¿Quién dice que es imposible caminar en fe? ¿Quién dice que es imposible si puedes creer? Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién dice que es